Ilustres, eruditos, revolucionarios, progresistas, humanos, pero ante todo patriotas. Así eran ellos, hombres que pusieron sus conocimientos al servicio de la patria, que lucharon por reformar el arcaico sistema, que soñaron con la unión de Centroamérica, que pelearon por la independencia. Algunos compartieron esa visión unionista y reformista, otros heredaron el legado y enarbolaron la bandera de la libertad. Mi nombre es Astrid Umaña y hoy les quiero hablar un poco sobre estos próceres que dejaron un legado e impulsaron la independencia de nuestro país. Ser independiente significa tener una autonomía. Esto se refiere al derecho de autogobernarse, poder hacer sus propias decisiones. José Cecilio del Valle, Dionisio de Herrera, Francisco Morazán Quesada y José Trinidad Cabañas compartían la misma visión, aunque en algunos casos los procedimientos para alcanzar sus ideales fueron diferentes. Francisco Morazán tenía un pensamiento político semejante al de Simón Bolívar, el cual era de formar una república única, una sola nación. Organizó un ejército y combatió contra el general Justo Milla, venciéndole en forma total. Con ese mismo ejército se proclamó jefe de Estado en la ciudad de Comayagua. En 1834 trasladó la capital de Centroamérica a San Salvador, donde dictó leyes democráticas y su labor como gobernante fue muy buena. José Cecilio Díaz del Valle sirvió al gobierno español en distintos cargos. En 1820 fundió en Guatemala el periódico El Amigo de la Patria. Su capacidad, sus conocimientos y el respeto que le manifestaban sus partidarios y adversarios de sus ideas quedaron manifiestas el 15 de septiembre de 1821. A pesar de ser considerado un contraindependentista, José Cecilio del Valle, por su gran capacidad y conocimientos, fue elegido para redactar el Acta de Independencia, aun cuando él no la apoyaba. Casi al final de su vida fue electo presidente de Centroamérica en sustitución de Morazán, pero no pudo desempeñar el cargo debido a su muerte. José Cecilio del Valle ha sido tildado a lo largo de la historia como conservador. A Valle lo llamarían más bien un político hartamente pragmático, y sabía más entre aquella sociedad analfabeta, ignorante y casi visceral, que era riesgoso y peligroso convocarla a la revolución abierta si carecía de educación para comprender siquiera sus principios básicos. El grito de la libertad podía volverse alarido de muerte, como luego efectivamente ocurrió con el salvaje Carrera, a quien la iglesia alabó y casi eleva a santo. Valle quería crear escuelas para hacer la revolución, educar primero en la formación política para que luego la gente ejerciera en forma correcta la política. Con su muerte, Centroamérica perdió al pensador más grande de su historia y al estadista que más se preocupó por su destino. Dionisio de Herrera, en 1820 desempeñó el cargo de secretario del ayuntamiento. El 28 de septiembre de 1821 fueron recibidos los pliegos de la independencia. El acta fue redactada por Dionisio de Herrera. A consecuencia de ello, la villa de Tegucigalpa recibió el título de ciudad el 11 de diciembre de 1821. El 16 de septiembre de 1824, Herrera tomó posesión del gobierno hondureño, convirtiéndose en el primer jefe de Estado. Dionisio de Herrera decretó la primera división territorial de Honduras en 7 departamentos: Comayagua, Tegucigalpa, Santa Bárbara, Yoro, Olancho y Choluteca. También decretó el primer escudo de armas y la primera constitución. Esta constitución fijó los derechos fundamentales del ser humano y limitó los privilegios de la Iglesia, prohibiendo la esclavitud. Dionisio de Herrera no es tan solo un político en la historia de Honduras, es mucho más, artífice de nuestra nacionalidad y consecuente defensor de las libertades públicas. Fue un hombre de pensamiento liberal, conocedor de las ideas de la Ilustración y ferviente apasionado de la historia. Herrera fue independentista y formó círculos intelectuales donde se debatían las ideas que conllevaran al logro de la libertad de los pueblos dominados por la corona española. Grupos que asociaban a distinguidos hombres como Don Miguel Bustamante, Matías Zúñiga, Simón Gutiérrez,
Pablo Borjas, Andrés Lozano, Diego Vigil y entre ellos un joven que actuaba como asistente de Herrera y que comenzaba a perfilarse como un líder de la libertad, Francisco Morazán Quesada. José Trinidad Cabañas es considerado prócer y una de las personas más honradas de la historia de Honduras. Durante su periodo de presidencia, sostuvo que no se trata de fundar la república de alguno, sino la república de todos. El 23 de junio de 1853 firmó la primera contrata para la construcción del ferrocarril interoceánico de Honduras. Morazán y Valle tuvieron la misma obsesión. Coincidieron en la idea de construir un canal interoceánico por el río San Juan, que sirve de línea divisoria a Nicaragua y Costa Rica. También en que debía abolirse la esclavitud y que todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley, y ambos creían profundamente en la educación del pueblo. A estos próceres de inmarcesible trayectoria se les une Dionisio de Herrera, quien es el ideólogo de Morazán. Herrera y Valle se propusieron construir a la independencia de las provincias, e igual que Morazán, propiciaban la educación de los labriegos, mercaderes y demás ciudadanos para que conocieran y aprendieran a defender sus derechos. La Diputación Provincial de Comayagua proclamó la independencia de Honduras de la monarquía española el 28 de septiembre de 1821. Posteriormente, Honduras pasó a formar parte del Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, hecho que duró hasta la formación de la República Federal de Centroamérica en 1823. Entre las figuras más relevantes de la historia centroamericana de la época federal figuraron los hondureños José Cecilio del Valle, redactor de la Acta de Independencia suscrita en Guatemala el 15 de septiembre de 1821, y el canciller de México en 1823, y Francisco Morazán, presidente federal de 1830 a 1834 y de 1835 a 1839, cuya figura encarna el ideal unionista centroamericano. En 1838 a 1963, Honduras se separó de la Federación Centroamericana en octubre de 1838 y se convirtió en Estado soberano e independiente. Sin embargo, en los decenios de 1840 y 1850 participó en varios intentos por restablecer la unidad centroamericana que no dieron resultado. Posteriormente adoptó el título de República de Honduras, libre, soberana e independiente.